Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga a muchos de ustedes grandemente y a otros más grande, porque de acuerdo a la necesidad, dice Dios, Él derrama su gracia. Dios los bendiga muchísimo. Para los que no me conocen, soy el pastor José Manuel y estamos predicando y llevando la palabra de Dios aquí desde estos micrófonos y predicando desde La Boca, ¿no? Capital de Buenos Aires, Argentina. En estos días difíciles que nos toca vivir, es muy bueno participar de la palabra de Dios. Si usted hace mucho que no lee la palabra de Dios, le quiero decir que tiene que ponerse las pilas porque más que nunca en este tiempo necesitamos del alimento espiritual. Necesitamos la compañía de Dios, necesitamos muy especialmente, como estamos hablando, de las promesas de Dios. Así que un abrazo grande para todos y esperemos que todos estén con lápiz, papel, porque ustedes saben que a mí me gusta dar textos bíblicos y si podemos aprender alguna cosita de Dios, mejor todavía. Estamos hablando de que somos llamados a participar de la naturaleza de Dios. Llamados a participar de la naturaleza de Dios. Y tomamos como texto 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4, donde dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia o de la debilidad carnal, que es lo que quiere decir concupiscencia. La palabra participar, la palabra participantes da a lugar o da que pensar que hay otros, porque dice que somos participantes, con ese, participantes de la naturaleza divina. Da a entender que hay otras personas y en sentido de la iglesia hay otros hijos, otras hijas que pueden llegar a ser participantes. Se llama participante una persona que es parte, ¿no?, de una carrera, por ejemplo, una carrera facultativa, está haciendo una carrera en la facultad, es participante de la carrera, o participante de un deporte, o participante de un concurso de canto, por ejemplo. Hoy se usa tanto en televisión, en la radio, personas que son participantes de concursos, de canciones, ¿no? Puede ser un participante de un grupo de personas que muy especialmente en estos días ayudan a otras personas. Pueden ser participantes de algún curso en especial o de cocina, aprender cocina, o para llegar a ser la princesa, no sé, de alguna cosa destacada, o participantes en algún concurso de secretaría para ser secretarios de una empresa. Siempre que hablamos de participantes, hablamos de varios, de muchos. Y sabemos que para ser participantes de algo, tenemos que estar preparados y esforzándonos en la materia a la cual queremos representar y que nos acepten. Porque estamos dentro de un grupo que intenta hacer o lograr algo, o obtener, como en este caso. Por ejemplo, tiene que lograr alcanzar algo. En este caso, cuando uno es participante, para lograr algo, casi siempre pasa por un juzgado o un grupo que está analizando y juzgando. Algunos son tomados, otros son dejados,
Depende de cómo esté preparada la persona. En el caso nuestro, para llegar a ser participantes de la naturaleza divina, se requiere, como primera instancia, haber recibido a Cristo. Si no recibió a Cristo, si no ha invitado a Cristo que entre en su corazón para que sea su Salvador y el Señor le perdone todos sus pecados, todavía Cristo está fuera, no puede ser participante de la naturaleza divina, porque la naturaleza divina está en Cristo. Y cuando uno invita a Cristo a entrar en uno, la naturaleza de Dios entra juntamente con Cristo. Por eso la Biblia dice que el que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida, no es participante. Primera instancia, recibir a Cristo. Y en segunda instancia, como dice la palabra que hemos leído, que es a través de las promesas de Dios, la segunda instancia es tener fe. Tener fe en la palabra de Dios. Primero, tener a Cristo en su vida. Segundo, tener fe en la palabra de Dios. Tener fe en lo que dice Dios. Y cuando digo de tener fe, ustedes saben que fe no es lo mismo que creer. Creer, uno puede creer en un curandero, el otro cree en un médico, el otro cree en una cosa, el otro cree en otra. Eso depende. Pero fe, en la palabra de Dios, fe implica obediencia. Creer no. Porque yo puedo creer en 1500 cosas y seguir haciendo lo que se me da la gana. Pero cuando yo tengo fe en alguien, entonces en esa persona en la cual tengo fe, creo en ella y obedezco a ella. Implica obediencia. Ahora, la misma Biblia dice que para adquirir las promesas de Dios tenemos que creer en ellas. Porque es como, a ver, vamos a dar un ejemplo. La moneda con la cual podemos comprar las cosas del cielo, la moneda que se usa en el reino de Dios, es la fe. El que no tiene fe no puede comprar nada, no puede adquirir nada. Entonces, en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3, dice que Dios nos ha dado todas las cosas de la vida y la piedad mediante el conocimiento de Jesús. La primera cosa que debemos adquirir los seres humanos para llegar a tener o a ser partícipes de la naturaleza divina es conocimiento de Dios, conocimiento de Cristo. Eso quiere decir información sobre Jesús por la misma palabra. La misma palabra es la que habla de Jesús. Y si uno no lee la Biblia, si uno nunca leyó la Biblia, no puede tener fe, ni creer, ni conocer a Jesús. Usted me puede decir, yo soy ciegamente creyente. Y yo le voy a decir que sí, que es ciegamente creyente, porque no puede tener fe si no ha oído nunca o no ha leído nunca la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Mire, Romanos capítulo 10, versículo 17, dice, la fe es por el oír. La fe no viene, la fe es. Así que la fe es, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír. Cuando yo oigo, la palabra que entra en mí trae la fe. Y la fe es por el oír, porque la fe está en la palabra de Dios. Y cuando yo recibo la palabra, recibo fe. La fe es por la palabra de Dios, por el oír la palabra de Dios, no por el oír, el noticiero de las 12, ni por oír la novela de las 15, es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
La fe es, no dice que viene, como a veces los predicadores usamos esta palabra. La fe viene, no viene, es. Es por el oír la palabra de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, un texto muy conocido, dice, también empieza con la palabra es. Dice, es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dice, la fe es. La fe es, no viene. La fe es la certeza. La fe viene, no. La fe es por el oír. La fe es la certeza. Recuérdelo. La fe es por el oír la palabra de Dios. En la palabra está la fe. En la palabra están los dones. En la palabra está el Espíritu Santo. Viaja a través de la palabra. Usted dice, pero es la primera vez que oigo esto, pastor. Pero la Biblia dice que Dios creó todas las cosas de la nada por la palabra. Es decir, Dios no necesita nada para crear, solamente la palabra. Dice y es. Declara y suceden las cosas. Entonces, la palabra de Dios es espíritu y es vida, como dijo el Señor Jesucristo. Esto está en San Juan, capítulo 6, versículo 63, que dice el Señor Jesús, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Pero yo os he hablado, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Repito, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Antes de decir esto dijo, el espíritu es el que da vida. Quiere decir que en la palabra está el espíritu, en la palabra están los dones, en la palabra está la fe. Todo está en la palabra. Si uno no tiene el conocimiento de la palabra, es muy difícil que pueda conocer a Jesús. Porque uno aprende a saber quién es, cómo piensa Jesús, conociendo la palabra, porque la palabra es la que da testimonio de Él. Mediante el conocimiento, nosotros podemos alcanzar las promesas y la fe en su palabra. Mire qué cosa. Nosotros comenzamos a oír la palabra de Dios y comenzamos a tener fe. Porque la palabra en nosotros produce fe. Podemos participar de todas las cosas de esta vida y de la piedad, de las cosas espirituales. Pero para participar de la naturaleza que dice acá, divina, solamente es por medio de las promesas de Dios. Las promesas de Dios son palabras que Dios ha dado. La naturaleza divina no llega por medio de sus promesas. Esto está en el versículo 4, ya lo hemos releído, pero dice, preciosas y grandísimas promesas para que por ellas, por las promesas, a través de las promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Las promesas de Dios contienen la naturaleza divina de Dios. Y nosotros somos, entre muchos, yo soy un participante de estas promesas y todo depende de nuestra fe para llegar a recibirla. El poder de Dios viaja a través de la palabra. Y las promesas de Dios viajan a través de la palabra. Cuando Dios las dice, lo único que yo tengo que hacer es creerla y se produce el milagro. Por eso dice, todas las promesas son en Dios sí, en Jesús amén, por medio de nosotros. Yo la creo y la promesa se hace carne, se hace visible, se produce el milagro. Cuando está en promesa, está en palabra, pero cuando entra en nosotros, se hace palpable. En San Mateo 8, capítulo 8, versículo 8, para que ustedes vean el poder de la palabra, ¿no? Respondió el centurión y le dijo, el centurión era un soldado, una persona que estaba en autoridad, respondió el centurión y dijo,
Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Este era un centurión que tenía un criado en la casa, estaba enfermo, muy enfermo, y el centurión estaba en función de trabajo, y de pronto por ahí en el camino se encontró con Jesús. Él oyó que Jesús podía hacer milagros y maravillas, y cuando se acercó, el Espíritu Santo lo tocó. Y mire lo que es la fe de este hombre, que era incrédulo, pero al oír la palabra que Dios estaba predicando, fe vino al centurión, y el centurión le dice a Jesús: yo no soy digno de que vengas y entres en mi casa, como diciendo, soy hombre pecador. Tampoco necesito que viajes hasta mi casa y que estés en una forma palpable tocando a mi criado, pero tan solo di la palabra y mi criado sanará. Y cuando usted sigue leyendo va a encontrar que Jesús dijo, la verdad que no he encontrado tanta fe como la de este hombre hasta ahora. Porque se daba cuenta que el hombre no necesitaba llevarlo, como algunos dicen, van al curandero, venga acá, doctor, tóquelo, póngale algo. No, solamente diga, dé la orden, dé la palabra, dice, y mi criado sanará. Esto es interesante. El centurión entendió que no era necesario la presencia de Jesús delante del enfermo. Esto solamente puede ser por la revelación de la palabra, si no, no va a ser posible. Y la segunda cosa es que él tuvo fe para decir que solamente Jesús, al decir la palabra, iba a pasar el milagro. Dos cosas estaban en el centurión. Dos cosas. La primera, el conocimiento de la palabra de Dios. Escuchó a Jesús predicar, entendió que la palabra de Dios tenía poder y que Él era el Hijo de Dios, y con ese conocimiento, la segunda cosa que tuvo fue fe, que sucedería lo que declaraba Jesús. Entonces en el versículo 13, Jesús dice al centurión, ve, como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Así que cuando el hombre se tomó de la palabra de Dios, creyó, en ese momento sucedió el milagro y el criado se sanó. Mire, ni Jesús estaba presente con el enfermo, ni el centurión le llegó la noticia. La fe del centurión agarró la promesa y la palabra llevó la sanidad. Dijo la palabra y la palabra viajó en el espacio y en el tiempo. Y ocurrió el milagro. Esta es la palabra de Dios. Miremos algunos textos aquí. Mire, en el Salmo 107, versículo 20, dice, envió su palabra, hablando de Dios, y los sanó, y los libró de su ruina. Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. A la distancia. Dios dice, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que cuando vuelva va a hacer antes todo por lo cual yo la envié. Es decir, que cuando usted está oyendo esta palabra, Dios está obrando por su palabra. Y aunque yo esté lejos de usted, si usted cree en la palabra de Dios, la palabra que está recibiendo lleva poder de Dios para sanar, para libertar, para salvar. El poder está en la palabra de Dios, dicha por un creyente, un hijo, una hija de Dios. En San Mateo capítulo 8, versículo 16, dice, cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. El poder de Jesús estaba en la palabra y en lo que decía.
El mismo Jesús, en el capítulo 14 de San Juan, Él dice, las cosas que yo hago, no las hago por mi propia cuenta. Estaba hablando de mi parte humana. No las hago como hombre. Las cosas que yo hago, no las hago por mi propia cuenta. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y las palabras que yo hablo, tampoco las hablo porque se me ocurren a mí, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Hablaba la palabra de Dios y sucedían las obras a través de la palabra de Dios. Cuando uno entiende esto, hermanos, se da cuenta que uno puede ser participante de las riquezas de la gloria de Dios, en este caso, la naturaleza divina, dice, justamente agarrándonos y creyendo en la palabra declarada de nuestro Dios. Sus promesas son palabras enviadas para nosotros. Cuando las creemos a esas palabras, se producen milagros en nuestra vida. Y en ese momento somos participantes de la naturaleza divina por la palabra, porque el poder está en la palabra. Vamos a ver como conclusión y como ejemplo 4 realidades y una promesa. Busque el Salmo 91. El Salmo 91 es un salmo que tiene muchísimas promesas. Salmo, Antiguo Testamento, Salmo, acá está, Salmos, capítulo 91 o Salmo 91, versículos 5 y 7. Mire, especial para los días de hoy. Escuche bien. No temerás el terror nocturno. Esto se habla por todos los medios, de todo lo que está pasando. La inseguridad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia, esos son pestes, coronavirus, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Esa palabra que dice, podés morir, te podés apestar y te morís. Luego dice el Señor, caerán a tu lado 1000, lo declara, y 10.000 a tu diestra, a la derecha. Y acá está la promesa, mas a ti no te tocará. Primero, caerán a tu lado 1000, no sabemos, pueden ser mucho más, y 10.000 a tu derecha, mas a ti no te tocará. Dios ya dio la orden profética. Lo único que tenemos que hacer es creerla. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Creerla y no tener temor. Porque el temor es lo contrario a todo lo contrario que produce la fe. Por ejemplo, el que tiene dudas automáticamente tiene temor. El que tiene fe automáticamente tiene gozo y seguridad, porque tiene fe en la palabra de Dios. Pero el que tiene dudas tiene temor. Entonces, ¿por qué el mundo está como está ahora con toda esta peste que está por todos lados y por la mortandad que están anunciando día tras día? ¿Por qué? Porque no conocen lo que dice Dios. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te tocará. Esto no quiere decir que yo tengo que andar haciéndome el loco, abrazando a medio mundo y diciendo destornudame a mí, que yo no me agarro la peste. No.
Fíjese que el diablo un día le dijo a Jesús, súbete al campanario del templo y tírate. Porque escrito está, le dijo un texto bíblico el diablo cuando lo tentó a Jesús. Tírate, porque escrito está, a sus ángeles mandará y lo van a sostener para que su pie no tropiece en piedra. Estaba diciendo, tírate que te van a agarrar los ángeles y escrito está. ¿Y qué le dijo Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. Yo no tengo que andar por ahí tratando de demostrar que no voy a caer, que no me voy a enfermar. No, el que dice que no me voy a enfermar es Dios. Yo lo creo y por eso, porque lo creo, es porque vivo en paz y en fe. Pero no por eso me voy a andar haciendo el loco para tentar a Dios. Le voy a demostrar ahora. No, yo no demuestro nada. La muestra más grande es que creyendo en Dios yo sigo sano y no tengo temor. Pero no voy a tentar a Dios. Como algunos dicen, yo me puedo meter en el mismo infierno y no me voy a quemar. ¿Por qué me voy a meter en el infierno si el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles? ¿Por qué yo me voy a meter ahora a abrazar a todos los que están infectados si esta peste la creó el mundo y ha venido a sacudir el mundo, pero no a los hijos de Dios? Dios me ha guardado, permanezco bien y en fe y en paz. De este modo somos participantes, hermanos y amigos, experimentando la naturaleza de Dios por medio de la palabra de Dios. ¿Qué tengo que hacer? No temer y esperar que sea así, como Dios dice que sea. Le cuento una historia bíblica, para muchos muy conocida. San Pablo venía viajando preso por predicar la palabra en un barco rumbo a Roma. Lo llevaban para comparecer ante el César. Y por supuesto, era la voluntad de Dios que compareciera ante el César para que le predicara. Porque Dios quiere que todos conozcan la verdad. Y mientras iban, hubo una tormenta en el mar. Iban navegando, hubo una tormenta. Claro, los que manejaban el barco, y que entre ellos había algunos que eran soldados, acostumbrados a viajar y a manejar, a andar en alta mar con las tormentas, bueno, se esperaba que no tuvieran temor, pero en este caso la tormenta era tan fuerte que comenzaron a tener temor. Temor de tal manera que ya creían que se iban a morir, dejaron de comer, tiraban cosas que producían peso en el barco para que el barco no se hunda, y de pronto Pablo les habla y dice, tengan buen ánimo, tengan paz, ninguno va a morir, no va a pasar nada, porque hoy ha estado conmigo el ángel de Jehová, de quien soy y a quien sirvo, dice Pablo. Y él me ha dicho que ninguno de nosotros vamos a perecer. Por ahí va a suceder que el barco se va a romper, pero ninguno de nosotros va a perecer. Y entonces declara Pablo, y escuche, estas palabras las dice San Pablo. Dice, y yo sé que será como se me ha dicho. Preste atención. En plena dificultad. Parecía que el barco se hundía, pero él oyó la palabra de Dios. Dios le dijo, nadie va a morir. Y Pablo dice, en medio de la dificultad más terrible, yo sé que será así, como me lo dijo Dios. Si Dios dijo que ninguno vamos a perecer, ninguno vamos a perecer. Dios ha dicho muchas cosas para los que creen, pero para los incrédulos, por más que Dios diga cosas, no la van a creer. Y entonces la Biblia dice, el que cree será salvo y el que no cree será condenado. Si usted está escuchando y de pronto a través de la palabra le está llegando la fe, porque la fe viaja en la palabra, y usted dice, pastor, yo quiero recibir a Cristo, quiero que Cristo entre en mi corazón, quiero ser participante
de la naturaleza divina. Pero necesito, como usted dijo, necesito conocimiento, necesito conocer más a Dios, necesito fe. Bueno, lo primero que tiene que hacer es recibir a Cristo en su corazón y luego leer la Biblia, seguir escuchando las prédicas, porque el conocimiento viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero ahora reciba a Cristo como su Salvador. Yo le quiero guiar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti. Primero para pedirte perdón por nuestros pecados, nuestros errores. Señor, toda nuestra ignorancia que a veces nos hace hacer cosas que nos lastiman a nosotros y que te lastimamos a ti. Perdóname, Señor, y ayúdame. Ayúdame con tu palabra. Yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador, como dijo el predicador en esta hora. Lo recibo en mi vida para que Él sea mi Salvador. Y te pido, Padre Santo, que tú me recibas en tu reino para que tú me puedas guiar, gobernar mi vida, guiarme para vida eterna. Te lo pido todo en el nombre de Jesús y te doy gracias porque yo sé que siempre me oyes. Amén y amén. Y Dios no solamente me oye a mí, le oye a usted. Oye la oración de un niño, la voz tiernita de un niño en oración. Cuando salga de cámara, cuando salga de ver este programa, vaya a un lugar, busque un lugar a solas, siga hablando con Dios. Y Dios que oye en lo secreto, le va a recompensar en público. Y usted va a entender que Dios ha entrado en su corazón. Y a los creyentes que nos están mirando, quiero orar por ustedes. Mire, toda esta palabra que Dios nos está dando está justamente para este tiempo. Necesitamos de la naturaleza divina. Necesitamos aferrarnos de las promesas de Dios, porque los días son cortos y malos, pero el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Así que voy a orar para que usted pueda crecer en fe, en confianza y pueda caminar tomado de la mano de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por cada creyente, por cada consiervo que está predicando tu palabra, por el más pequeño de los creyentes, por los que recién se han convertido, por los que ya tienen un tiempo en el camino, Señor. Que tú ahora le traigas luz, conocimiento de tu palabra, que traiga fe por tu palabra, Señor, y que ellos puedan participar cada día más a través de tus promesas, de esta naturaleza maravillosa, de las características de tu Espíritu Santo en nosotros. Señor, haz milagros y maravillas. Lo recibimos en esta hora y en el nombre de Jesús llevaremos este mensaje a otros, Señor. Sana a los enfermos, liberta a los oprimidos, rompe las cadenas. Lo digo y lo envío con tu palabra y los declaro libres, sanos, por el poder de Cristo. Amén y amén.